Los 5 niveles de riqueza, el camino hacia la libertad financiera. Hoy vamos a hablar de algo que muy poca gente explica bien, que son los niveles de riqueza. Porque la libertad financiera nunca llega de golpe. No pasas de cero a ser millonario de la noche a la mañana. En realidad, hay distintos niveles de patrimonio que marcan tu progreso financiero. Cada nivel tiene sus propios retos, sus propias decisiones y también sus propias oportunidades. Y en este vídeo te vamos a explicar cuáles son los 5 niveles de riqueza según nuestra visión, qué significa estar en cada uno de ellos y qué mentalidad necesitas para pasar al siguiente. Porque entender en qué nivel estás puede cambiar completamente la forma en la que gestionas tu dinero. Nivel 1, de 0 a 10.000 euros. Bueno, este en principio suele ser el que más cuesta, ¿no? Al principio yo creo que esta es la edad en la que empiezas a trabajar y en la que empiezas a tratar de generar este nivel de ahorros, ¿no? Pero también tienes unas necesidades de gasto en esa edad que es complicado ahorrar porque prefiere gastar en otra cosa. Salir, viajar que empezar a ahorrar. Aquí piensas que algún día llegará, pero que nunca llega. Que llega solo. Sí. Aquí, si no generas ese hábito desde el inicio de ese ahorro de periódico, esos 100, 150 eurillos. Por eso esto es importante empezar a inculcarlo, y esto es un tirón de orejas que damos a los colegios, desde cero, desde que van al colegio los niños, y que se les explique educación financiera a los niños desde cero. Que está muy bien cómo se llama el templo de Egipto, pero no, los artrópodos, que a nadie le interesa, vamos, a un biólogo nada más, pero vamos, que tengas que perder 2 mañanas estudiando los artrópodos, con todos mis respetos a los artrópodos. A ver, aquí lo importante, como resumen de este bloque, es que la gente empieza a ahorrar pronto y coja ese hábito desde joven, la disciplina, que luego al final, pues eso le tendrá muchos beneficios el día de mañana. Y no hay más. Vamos a hablar del nivel 2, de 10.000 a 100.000 euros, que creo que ya este es un punto donde cambia mucho la percepción. Ya no hablamos de ese hábito, sino que ya lo has tenido que tener, es decir, se presuponen los deberes hechos. Aquí podemos incluso empezar a hablar, porque muchas veces también nos preguntan, ¿diversificación? No. La diversificación tiene sentido cuando hay un patrimonio. Un patrimonio con de 10.000, 15.000 euros. Claro, si diversificas tanto, luego no sabes ni dónde está tu dinero para obtener rentabilidades de 100 euros. Que por desgracia lo tienes, ¿no? O sea, aquí tienes que buscar el operador más correcto y buscar el mejor player para meter tu dinero. Y aún así, aquí hay mucho problema también de falta de cultura financiera, porque dejan ese saldo, lo dejan en una cuenta corriente y ya está. También en este rango quizá también son los más miedosos. Sí, sin duda. Porque son los que empezarían a ahorrar, o sería su primer movimiento de cara a esos fondos monetarios, esas cuentas corrientes remuneradas, que ni siquiera eso yo lo consideraría prácticamente inversión, porque una cuenta remunerada... No, bueno, vamos a darle como inversión, que ya alguien está haciendo. Ya han dado el primer paso, por lo menos. Han dado el primer paso. Que no es tenerlo en una cuenta corriente al uso. Aquí son conceptos importantes, ¿no? Como lo hemos dicho, la inflación, los impuestos, cómo te va a influenciar, y yo creo que es la época para aprender todo esto, para que luego puedas tomar decisiones importantes. A partir de 100.000 a 500.000 euros. Este nivel es donde se empieza a tomar en serio la construcción del patrimonio. Y aquí hay algo muy importante. El dinero empieza a trabajar por ti en vez de tú para el dinero, ¿no? Y ahí sí que es importante saber para qué lo vas a necesitar, ¿no? O que marcarte un objetivo. Tienes que decir, yo quiero llegar a esto y sé que si lo invierto ahora, de aquí a 10 años voy a obtener tal patrimonio o voy a llegar a tal rendimiento. Y es que es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, yo llego y ahora voy a empezar a invertir en cosas, pero no tienen un proyecto, no hay un destino para ese dinero. Una estrategia, ¿no? Y creo que el dinero hay que ponerlo en cajoncitos, ¿no? Pensar que cada uno su cajoncito, el cajón de la casa, el cajón del fondo, el cajón del coche, o qué objetivos o qué sueños puede tener cada uno. Y luego siempre tener mentalidad, y con ese patrimonio ya puedes planteártelo, destinar una parte de ese dinero a la jubilación. Es un tema que no lo hemos comentado, pero el día de mañana puede haber problemas. Con ese patrimonio ya te permite el poder invertir de tal manera que genere unas rentas mensuales para cubrir ese gap precisamente de cuando se vaya a jubilar. Exacto. Porque si está ganando ese señor 4.000, 5.000,
o más, cuando llegue la jubilación va a cubrir 2.200 euros. ¿Quién lo va a cubrir? Pues su patrimonio con sus diferentes inversiones. Ahí hay un tema de no dejarse llevar también por las modas o el producto de turno, ¿no? Y la gente pensar que yo ya tengo este dinero y ahora voy a empezar a hacer cosas arriesgadas y te puede salir mal y luego pues la jugada pues no ha sido tan positiva. Entonces pensar, meditar muy bien cuál es el fondo o el producto que vas a elegir para que luego no tengas que arrepentirte. Yo creo que aquí también, si lo catalogamos un poco por rango de edad, debería de ser de los 40 a los 60 años y medir un poco también aquí el nivel de riesgo de esas inversiones, porque precisamente lo que ya hay es que preservar, pero no intentar recortar de pasar de 100 y meternos en riesgo total para intentar llegar a los 400 o 500 de manera rápida. De 500.000 a 1 millón de euros, que sería el nivel siguiente, tampoco hay mucha diferencia, pero ya el patrimonio que tienes es considerable, con lo cual es importante que eso tenga un sentido a corto plazo, a medio y a largo. Dentro de esa diversificación, aquí ya te puedes plantear una diversificación potente y ahí pues elegir todo tipo de cosas, ¿no? Incluso buscar nuevos productos y plantearte ese tipo de inversiones que siempre has pensado que puede ser positivas hacerlas, ¿no? Si pierde, pues perdió, pero que no sea fundamental o indispensable para tu futuro. Y una planificación fiscal, y aquí en este caso es necesaria sí o sí, porque si te equivocas, pues luego no puedes corregir, ¿no? Entonces es el momento para tener una buena estrategia fiscal que te ayude a planificar ese patrimonio. Y yo creo que es casi primordial cuando ya tienes un patrimonio de este calibre. Te diría que es más importante incluso la fiscalidad que la rentabilidad. Y ya de 1 a 5 millones. Y el último nivel aquí es donde, precisamente, y es curioso, es donde lo que más nos llega a nosotros. Precisamente porque este tipo de perfiles ya vienen muy quemados y muy cansados de lo de siempre, precisamente. Y buscan algo que no tenga que ver con lo de siempre. Correcto. Entonces, bueno, ¿qué buscan este tipo de perfiles? Pues buscan, aparte de los nuevos términos anglosajones, ¿no? Como crowdlending, crowdfunding, etcétera, que puedan dar bastante más que la rentabilidad que te pueda dar un depósito bancario, pero buscan también otras inversiones que sean, como puede ser las de la economía real o inversiones alternativas, ¿no? Que al final es donde nosotros tenemos nuestro dinero, en el 90 y muchos % de nuestro dinero. Pero esto es lo que buscan este tipo de perfiles: inversiones descorrelacionadas de los mercados, con una rentabilidad fija, un tipo fijo, a un plazo determinado. Punto, sin complicarse, que no tengan que estar leyendo la expansión y a ver qué es lo que me va a decir mi bancario para, total, no hacerme ningún cambio en la cartera, decirme que aguante, que son ciclos, pero el que asume las pérdidas y el que está jugando con el dinero es con el mío, no con el suyo propio. La riqueza no es un salto, es un proceso, y cada uno de estos niveles representa una etapa distinta en la construcción del patrimonio. Lo importante no es en qué nivel estás hoy, lo importante es que tengas claro cuál es el siguiente paso, porque construir riqueza no depende de la suerte, depende de hábitos, mentalidad y decisiones financieras inteligentes. Si quieres que sigamos explicando cómo avanzar en cada uno de estos niveles y cómo gestionar mejor tu patrimonio, suscríbete al canal y déjanos en comentarios en qué nivel crees que estás ahora mismo y a qué nivel esperas llegar o aspiras llegar en el futuro. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A comer!